Bien, amigos de Cartuneando, pues estamos ahora con Yamil Tala, que miren, no necesitaría mayor presentación, pero por supuesto que lo tengo que hacer, porque es un hombre que lo han visto, porque claro que también actúa sobre los escenarios, pero lo han escuchado también, ya sea en algunas series animadas, en telenovelas, en películas live action, con todo tipo de personajes, ahí anda con algunos, allí está Dexter, ahí está Ioria de Leo, le falta Piglet también, bueno, le faltan Sí. muchísimos personajes, pero bueno, un gustazo en primer lugar poder saludar a Yamil Tala, que es un gran actor. Yo les dije, tenemos a un archirrequete contra mega especial invitado para el día de hoy, así que Yamil, te saludo con gusto. Lalo, qué presentación, vaya, totalmente inmerecida, déjame decirte, pero te la agradezco mucho. Mi ego se eleva y lo edificas mucho, pero es inmerecida. El ego se eleva como el cosmos de Ayoria de Leo. ¡Ah! Es exacto, y es el más poderoso, ¿eh? Hombre, bueno, ¿qué te digo? Cuando estaba revisando todos los datos para poder hacer esta entrevista y tener todo a la mano, yo dije, wow, es que es Ayoria de Leo. Yo soy Leo, por supuesto que tenía que ser, qué buena onda. Por supuesto que tenía que ser así, el más poderoso, ya lo decías. ¿Y en dónde tenía que caer la voz de Ayoria de Leo? Sino es en Yamil Tala, que por ahí de los años 90, cuando escuchamos Los Caballeros del Zodíaco por primera vez acá en México, tú ya llevabas una trayectoria de bastantes años, ¿no? Pues no tanto, 10, nada más una década. Okey. Oye, pero lo que sí me encanta, Yamil, y ya entrando a la plática justamente del doblaje, es que tú has estado en doblaje de actores hollywoodenses, de actores de todas partes del mundo, pero también en animación japonesa y en la animación que viene de Estados Unidos, cosa que es totalmente diferente. ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de estos personajes de animación japonesa? Ayoria de Leo, por ejemplo, es un anime que hoy por hoy sigue siendo muy recordado. Hace Estamos en octubre, en septiembre fue un concierto acá en la Ciudad de México donde sonaron Ujú. todas las melodías, ¿no? Y era una cosa preciosa y seguimos esperando que todavía haya mucho más de Los Caballeros del Zodiaco. ¿Qué me cuentas tú de este tipo de animación? Pues mira, estamos muy acostumbrados a la animación occidental, que bueno, tiene mucha diferencia contra la animación de Japón, ¿no? O de Corea. La animación de ellos, bueno, déjame decirte como preámbulo que la occidental tiene mucho que ver con contar historias, ¿no? Un poco como si fuera el cine norteamericano o el cine mexicano. Contar historias para que la gente simplemente o se entretenga o pase un buen rato, o sean palomeras, o a veces hasta por negocio, ¿no? Y la animación japonesa tiene mucho de la cultura japonesa y de transgredir todo lo que es nada más lo superficial. Se van al cosmos, se van a la mitología. Ahí hacen, por ejemplo, en Caballeros del Zodíaco es de verdad es una mezcla, es una ensalada de entre mitología y fantasía y otras cosas que la hacen tan trascendental para sus seguidores. Y así es en general no todo, por supuesto, ¿no? Ujú. Hay unos que son nada más la belicosidad por la belicosidad, o así nos parece en Occidente, pero para ellos tiene una razón fundamental, que es simplemente acabar con el mal. Claro. No, hombre, es que sabes que ahorita comentabas esto de la mitología y tal. Yo insisto, bueno, Los Caballeros del Zodiaco es como mi top, super top de todo lo que he visto en cuanto a animación. Eres un conocedor. Hombre, por supuesto, pero ¿sabes por qué? Porque justo, este tipo de series nos llevó a conocer desde las constelaciones, cuál es el orden de los signos zodiacales, a lo mejor mitología no solamente griega, sino escandinava, a leer libros como El Cantar de los Nibelungos o El Anillo de los Mm, Nibelungos. ya La vi. verdad es que fue, algo mágico, ¿no? Para todos aquellos que seguimos, te decía, esperando todo tipo de nuevas producciones, porque vaya, una de las más recientes, entre comillas, es Alma de Oro, donde justo el personaje de Ayoria de Leo, pues ese no podía ser de otra forma. ¿Cómo recibiste tú, por ejemplo, aquella noticia de cuando te dijeron, oye, Caballeros del Zodíaco tienen una nueva serie, Ayoria es el ganón en todo esto y por supuesto tienes que estar allí? Fíjate que me pasó muy curioso. Em, es que para todo tengo que hacerte preámbulos. Por supuesto. Antes de Ataque de Titanes, donde hago a Bertholdt, que es un personaje de los, de los monstruos, de los que comen a los demás, a los humanos, habla muy poquito, prácticamente nada. Hablan de él en toda la serie, pero prácticamente no habla. Pues antes de Bertholdt, el personaje que menos había hablado en toda mi carrera era justamente el joven este, Ayoria de Leo. Salía muy poquito y de hecho yo ni sabía, no estaba enterado de la historia ni de qué trataba, porque pues llegabas a el clásico, ¿no? Antes, aunque estuviéramos todos en el atril, pues llegabas a grabar y se iban al loop donde tu personaje hacía sus ruidos
o hacía los ataques y se acabó. Entonces no me enteraba de nada. Fue mucho después. Entonces cuando resulta que van a hacer Soul of Gold, eh, pues no crees que fue, oye, vamos a hacer Soul of Gold y nos vemos la semana que entra. No, fue como también igual lo de como Sakura Card Captor, que ya hay dos películas y una serie más que es Sakura Clear Captor, que estamos hicimos el tráiler para esa película hace 7 años. Y seguimos esperando hacer la película, y ya no digas la serie. Pues más o menos lo mismo pasó con Alma Dorada, porque no pasó nada. Va a haber está esta saga, pues qué padre. Está esta continuación, qué padre. ¿Y cuándo? ¿Quién sabe? Y así siguió, y así se pasaron algunos ayeres, déjame decirte que ya hasta cuando dijeron, ahora se va a hacer, la verdad es que ni me la creí, porque dije, otra vez la misma historia. Pero dije, no, ahora sí, ya cuando me dio el llamado dije, pues vamos a ver, porque tú sabes que en este negocio del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, pues fui y le empezamos a hacer y dije, oh, está hablando. Entonces fue muy padre de que en toda la serie hablan mucho de él, finalmente es el caballero más poderoso, pero nada más, ¿no? No pasaba, su presencia no era tanta. Y en esta serie sí habla mucho, sí habla, bueno, al lado de como hablaba, habla mucho realmente. Y no nada más eso, sino que después, no voy a decir que Panini, pero fueron los que ellos financiaron, compraron unas funciones y las pusieron en una cadena de cines, que además todo el mundo se quejó, porque fueron en muy pocos cines y no fue en toda Latinoamérica. O sea, a mí me llegaron no sabes cuántos correos y ¿En cuántos serio? meses. Y dicen, ¿y aquí cuándo? Porque obviamente tú sabes cómo son los fans. Se Claro. enteraron de inmediato que estaba aquí bueno, y en provincia aquí en México y quisieron verlo. Y dijeron, no ha llegado, no está aquí, ¿qué pasó? O algunos que no pudieron ir ese día o que querían volver a ir a ver otra vez, que sí pudieran tener acceso, pues dijeron, no, no puedo ir, no puedo llevar a mi hijo porque yo fui, pero ya no lo puedo llevar porque ya no salió otra vez. Fue un fin de semana nada más, o no, fueron cuatro Sí, me fines de acuerdo que semana, fue creo. una especie de maratón, ¿no? Así de, este día vamos a ver, sí, ¿sí? Cuatro capítulos. 4 capítulos, sí. Ahorita que estás comentando todo eso fue así, yo sí lo vi, ¿verdad? Sí lo vi, sí, sí, ya llegaron los recuerdos a mi mente. Sí estuve en el cine viendo esto, pero sí fui de los afortunados entonces. Y me encantó, la verdad es que me encantó ver, para empezar, nunca había visto un capítulo completo. Y entonces ver 4 capítulos así fue, wow, ya entendí a los fans. Y además verlo en cine, que, tú sabes que el cine es la gloria, verlo en una sala de cine, ¿no? Entonces fue fabuloso. Pero sí, me quedó ese dejo de tristeza y de amargura por los demás, que no los pudieron ver, porque de hecho era una promoción que hacía Panini, por eso Okey. alquilaron las salas. No es que la cadena de cines lo hubiera comprado para exhibirlo ya. Le hubiera ido muy bien, déjame decirte, hubieran tenido llenos todas las funciones, pero pues no lo vieron así y pues no la compraron. Ay, pero, ¿sabes qué? Que algo pasa con los Caballeros del Zodiaco que seguimos esperando, o sea, los conocemos desde hace más de 3 décadas y seguimos esperando porque sabemos que la historia continúa. Y justo queremos ver a todos estos personajes que nos han acompañado desde hace muchísimos años, ¿no, Yamil? Comentabas esto acerca de cómo, pues, tenían que llegar ustedes al atril, tú, tus compañeros, hemos platicado con algunos de ellos, y esto de sacar los ataques y los poderes sin quizá conocer tanto del personaje, porque no tenían ese bagaje como quizá ahora también gracias al internet se puede investigar más y tal, pero ¿cómo le hacían, por ejemplo, antes? Porque te decían, oye, tienes que decir plasma relámpago y ese es un superpoder y es lo más poderoso que tiene. O sea, ¿cómo formarte el carácter de este personaje? Pues mira, el doblaje tiene una cualidad. Para empezar, es la mejor escuela de actuación que puedas encontrar en el planeta, pero se nutre de todas las demás ramas de la actuación. Y sin embargo, es la que, bueno, yo siempre he sostenido que el peor actor de doblaje, el que pudieras considerarlo así, si es que hay alguno que se pudiera llamar así, es excelente frente a cualquier cámara. Y no nada más eso, ¿por qué? Porque ves muchos actores buenos y malos una y otra vez cuando estás doblándolos, y se va al subconsciente, y se queda, y se queda, y se queda, y se guarda, y se te va, y lo muestras a la hora de la hora. Y además tienes una ventaja sobre los demás actores de otras ramas, que es que sabes manejar la voz. Que por mucho que de repente estudien en la carrera, estudien la materia de voz y dicción, dejan de practicar. Y nosotros, pues, es una obligación practicar todo el tiempo, ¿no?
colocas la voz todo el tiempo y hablas todo el tiempo como quieres y dices, hablas mal y lo achicas y lo agrandas y en fin, haces lo que quieres con la voz, pero todos los días y el mismo día hablas como Lalo y ese mismo día hablas malo como malo y ese mismo día hablas como ogro y ese día hablas como pitufo. Entonces esa cantidad y bueno, y gritas y si no colocamos la voz te lastimas cuando gritas. Entonces nosotros sí ejercitamos la colocación de la voz y a los demás actores, salvo a los de teatro, por supuesto, se les pues se acomodan, yo creo que al micrófono, ¿no? Dejan que el micrófono trabaje para ellos y entonces pueden hablar despacio o pueden hablar como quieran, ¿no? Pero no por colocación, sino porque el micrófono trabaja para ellos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Ya se me fue. Pues, justo por todo lo que implica crear un personaje, ¿no? Como un caballero del Zodiaco, Ah, por tienes ejemplo. razón. Entonces, perdonitos. Gracias por el recordatorio. Entonces, es que soy así, me voy abriendo, Eso abriendo, es abriendo. bueno. Y entonces cuando, bueno, en esta escuela tan maravillosa que es el doblaje, no tienes tiempo como en las demás ramas de crear un personaje, ¿no? Para cine de repente pueden ser 6 meses, 3 meses, y puedes crear tu personaje, construirlo, destruirlo y volver a construir para mejorarlo, porque siempre todo es perfectible. Y en doblaje no, aquí tienes la obligación absoluta de todos los días, bueno, somos unos chismosos de lo peor, déjame decirte, porque nos la pasamos criticando a la gente, bueno, no criticando, estamos observando y decimos, ah, mira, este se para de esa forma y seguramente es, y les hacemos su historia todo el tiempo, yo creo que hasta inconscientemente lo hacemos, ¿no? Dices, ah, mira, ese camina así porque seguramente está mal de las venas. Mira, ese habla así porque seguramente tiene enfisema. Ya sabemos, y les preguntas y el 98% de las veces tenemos razón. Guau. Ya sabemos por qué son las cosas. Es decir, tenemos un arcón de personajes en el subconsciente. Y entonces a la hora que llega un personaje que te dicen, Lalo, tú eres un personaje en esta serie japonesa que creo que es malo, o bueno, tal será bueno. Bueno, tú lo ves, así te dicen a veces, ¿eh? Guau. Porque a veces al director no le da tiempo también de ver, ¿no? Y entonces, o te dicen un esbozo general de la serie, pero no tan particular del personaje. Y entonces lo ves y te dejas guiar por lo que ves y por lo que está escrito. Afortunadamente, las traducciones son ya por gente que sabe más japonés o coreano o chino, porque antes, déjame decirte, no le digas a nadie, que Un es que secreto. era, sí, es que pues los traductores hacían lo que podían, pero no era su especialidad los idiomas orientales. Entonces, de repente, normalmente son más cortos que el inglés o que el español. O sea, quiero decir con eso que lo que nosotros decimos en, hola, hola Lalo, ¿cómo estás? Y ellos lo dicen en, ocho. Y entonces, ¿cómo le haces? Y a veces es al revés, exactamente lo contrario, ¿no? Dicen, oh, sí, Lalo, ay, se me ha dado, oh, sí, mañana soy yo". Y resulta que es, ¿cómo te fue? Y entonces tenemos que también completar esa cantidad de cosas. Y antes, como te digo, no había bueno, no estaban empapados en el japonés. Lo que pasaba es que la directora, que era la que llevaba la mayoría de estas cosas, caballeros la llevaba Gloria Rocha, por ejemplo, doña Gloria, que La es madrina. la madrina famosa, nuestra querida madrina, nos daba carta blanca, un poco también pues porque también se quedaba, ¿dónde van? Y nosotros decíamos, estarán diciendo ahí lo que están diciendo o no? Teníamos que estar tratando de atrapar las palabras en los movimientos y, y alargar, y me inventábamos cada cosa. Y ahora no, ahora afortunadamente ya los traductores que son fans normalmente, que se convierten en traductores y que por supuesto están empapados tanto de las series en el original como en el idioma, pues ya nos dan el texto correcto, ¿no? Entonces ya alargarlo, acortarlo ya es pecata minuta, pero eso te ayuda más a meterte en los personajes, pese a que tengas tu arcón de personajes. Ahora, son muy visuales las caricaturas del anime, ¿no? Entonces, pues ves lo que hacen y no hay forma de que no sepas qué hacer, desde antes y ahora. Oye, y en todos estos, ahorita estabas haciendo una serie de voces y te ibas a los más graves, los agudos, todo lo tienes aquí en el corazón y tal, ¿no? Pero ya comentabas tú hace ratito también acerca de Kero, es este personaje de Sakura que también habla totalmente distinto a muchas de los otros personajes que has interpretado. Hola, hola, Seguramente sí. regreso a la misma pregunta. ¿Cómo te imaginas tú la voz, por ejemplo, de ese gatito, de ese personaje que después se convierte en un león, para poder interpretarlo así, ¿no? Mucho seguramente te basas en cómo está la voz en japonés,
pero resulta, yo siempre lo he dicho, Yamil, creo que las voces que ponen en México, los nombres que ponen a veces también acá cuando los rebautizan, les queda exacto, o sea, es una situación que uno se encariña todavía más que la voz original. Tienes toda la razón. Mira, salvo Disney, que sí quiere que seamos prácticamente imitadores, salvo Disney, los demás te dan carta blanca, puedes hacer lo que quieras. Entonces, si yo te digo, Lalo, ¿cómo harías una voz de un gatito que es muy peludo, que se le paran todos los pelos, se le erizan todo el tiempo y es muy asustadizo? ¿Cómo harías tú, Lalo? No sé. No, yo Podría soy muy ser, malo. podría ser. No, no eres malo, nadie es malo. Todo el mundo puede aprender. Es cuestión nada más de pulir el diamante, el carbón para que se haga diamante. No está mal, esa voz no está mal. Pero si yo te dijera de repente, Lalo, es, aparte es gordo, ¿cómo lo cambiarías? Hola, no sé. No sé, tendría que ser como algo, como si tuviera algo atorado. Podría ser, por supuesto. Y entonces tú piensas, puedes pensar varias formas de hacerlo. Así como te lo digo, Un gato así puede ser. un gato así puede ser. Pero resulta que lo ves y en automático, pum, te sale la voz. Así pasa, te Y sale en así te pasó con automático. Quero. Conquero, sí, sí, exactamente. Hola, hola, ¿cómo están todos? Quiero los quiere mucho. Y fíjate que fue curioso, una cosa que cuando lo doblamos, fueron como 70, 72 capítulos. Ya íbamos como por el 60 y algo, y entonces, Y yo lo hacía, ¿cómo crees que lo hacía? ¿No te Mm. imaginas, Lalo? ¿Así con Sí, mexicano? así como norteño. Sakura, ¿quieres machaca con huevo? y luego al hacerlo en norteño, que ya me regañaron, fui a Monterrey hace poquito, ya me regañaron que decían, no es cierto, aquí no comemos machaca con huevos, es de Sinaloa, de no sé dónde. Y dije, bueno, está bien, perdón. Pero bueno, el hacerlo en norteño se prestaba mucho para meterle una cantidad de tarugadas, y Gloria Rocha, que de verdad que nos dio una lección de humildad al darnos tanta libertad, porque bueno, tampoco había cosas que no nos dejaba, ¿verdad? Tampoco era tonta. Pero nos dio una lección de humildad y nos dio la carta grande, la carta blanca al dejarnos hacer cosas. Y entonces cuando ya habíamos, te digo, como el capítulo 60 y tantos, de repente que mandan un mensaje del cliente que creo que era Toy Animation que decía, oh, yo no quiero que hable como norteño, no quiero que hable como nada, nada, no, yo no quiero nada, yo quiero planito, todo así. Y entonces, pues tuvimos que rehacer toda la serie. Bueno, los demás no, yo fui el único que le metí esa tarugada, ¿no? Entonces, fui el único que tuvo que rehacer todos los capítulos. Por O el sea, lado, esta voz norteña que decías, no la escuchamos realmente. no, jamás, nunca, nunca salió al aire. Nunca salió, porque en esa época, además, bueno, no sé si en esa época, pero cuando menos la serie ¿cómo se llama? De Sakura, yo creo que esperaban tener el paquete completo para poder venderlo Estrenarlo. o transmitirlo. Oye, pero justo con Sakura, y comentabas también hace rato, Yamil, acerca de esta nueva temporada, la película. Platiqué hace, ¿qué? Como 2 años con Cristina Hernández, y ella me decía, no estaba toda entusiasmada, porque era creo que cuando estaba como con las negociaciones, creo que ya habían elegido a otro actor para que fuera, era Memo Aponte. Aponte, sí, Sí, ¿verdad? O sea, ya sí, tenían la sí. selección, pero ¿qué es lo que pasa? A Pues veces, a veces uno le pregunta a ustedes, actores de doblaje, como si fueran los que conocen todo y los que saben y tienen aquí todo sobre la mano, ¿no? Pero muchas veces los rebasa también esto, no es una situación de ustedes. normalmente los fans saben más que nosotros, pues, se meten, buscan dónde pueden encontrar más información y la encuentran. Y nosotros no, porque, vamos, no vemos ni lo que hacemos, de que no te Ujú. da tiempo. Pero hasta donde yo sé, preguntando por aquí, por allá, o que me han preguntado también, en un principio me ha dicho que Cristina tenía los derechos y que no había llegado a acuerdos con nadie. Después me dijeron que nada más era como la representante de alguien. Entonces, la verdad, no lo sé en cuanto a eso. Ujú. Pero lo que sí sé es que no la han querido comprar. Eh, no sé, están esperando otra cosa o son otra generación que no la vieron, los que están en marketing, y no la aceptan. No la han querido comprar, ese es el problema. La quiso comprar en Perú, eso sí estoy seguro. Hay una televisora que tiene incluso dos centros, o no sé si más centros comerciales grandotes, así como Perisur aquí y esas cosas. Tiene allá uno que está en el norte y uno que está en el sur. Y incluso tienen ahí el de nuestro querido amigo Jorge Vázquez, que tiene el Museo de Sencilla, que él tiene el récord Guinness por la Ujú. colección más grande de cosas de los Los Caballeros del Caballeros del Zodiaco. Zodíaco. Entonces, él tenía su museo en su casa.
Y entonces le dijeron, ponlo en forma aquí, y le están pagando por tener el museo, le Wow. dieron el espacio y le están pagando por tener el museo. Y ellos son los que transmiten también anime y cosas en Perú. Y son los únicos que se habían animado a comprarlo. Y no sé qué pasó en la negociación, eso sí no lo sé, pero tampoco lo pudieron comprar. Pero eran los únicos que se habían animado, hasta donde sé. Uy, Entonces y es todo es que esos sí cuestión de son compras. como golpes duros, ¿no? Para uno como fan de todo esto. Me imagino que ustedes, si no son fans, pues sí se encariñan con sus personajes. Finalmente, son de los más conocidos que quizá han interpretado y de alguna u otra forma también están esperando justicia para ellos y para que haya nuevas producciones y lo que ya hay se pueda doblar, porque no nos sabe igual. A muchos sí les sabe muy bien escucharlo en japonés, pero yo insisto, lo que tenemos aquí en doblaje en México es una cosa espectacular y más hablando también de la animación para, bueno, del doblaje para animación. Los fans que me han tocado, que saben japonés incluso, sí, o coreano, sí lo ven original. Y te dicen, ya lo vi, ya salió hace 6 meses. Que lo que invalida lo de la confidencialidad, ¿no? Porque te hacen que no digas nada, pero pues ya lo vieron todos. Pero aún así ellos, no importa que lo hayan visto en japonés, mueren por verlo en español de Sí, por México. supuesto. Y pues sí, es que sí es parte de cómo hemos crecido, ¿no? Y eso nos da un apego a escuchar las voces en español. Es que yo, por ejemplo, regreso a lo de Ayoria de Leo, ¿no? Que yo lo veía muy a principios de los 90 y que yo soy Leo y que entonces veía a Ayoria y no había forma, o sea, para mí Ayoria tenía tu voz, pero yo sin saber que la voz de Leo, pues era Yamil Atala, ¿no? Y Sí, entonces uno claro. crece así, entonces cuando lo escuchas con una voz, guau, distinta, sí, sí te parte un poquito, o Sí, mucho. y eso que en esa época, Yamil también dobló a Caballeros de Bronce y bueno, todos doblamos a todos los demás caballeros también, ¿tú crees? ¿A quién más hiciste? Ya ni me acuerdo bien, pero bueno, sé que hice, sé que en algún capítulo hice a mi hermano, pues, ¿no? A, A a, Yoros. a Yorios, Y también exactamente. hice algún caballero, creo que era de bronce o caballero de acero, una cosa así. Pero es que hicimos varios. Finalmente éramos un grupito y los directores que fueron desde Jesús Barrero, Gloria Rocha, repartían y repartían los personajes. Me contaban, por ejemplo, que para Supercampeones eran 7 actores nada más, y era así, a ti te tocan 4 y a ti otros 5 y así, ¿no? Y me imagino que eso pasaba con muchas series de animación. Como Pitufos, don Francisco, el señor Colmenero, tenía su grupo porque eso que generaba lealtad. Y él, si te llamaba para hacer 50 loops o 500 loops, ibas. Y si te llamaba para hacer un loop un domingo, un jueves santo, a las 3 de la madrugada, ibas, porque tenía un grupo que nos ponía en todo absolutamente, entonces generaba lealtad. Pero por lo mismo, tampoco metía mucha más gente, ¿no? Porque para poner a todos en todos lados era más complicado. Entonces, don Francisco, sí, los pitufos, pues por eso hicimos tantos pitufos, cada uno de los que hicimos pitufos. El que, ¿De a quiénes te acuerdas tú? yo hice a Yo hice a Vanidoso, que era casi tan bonito como yo. y a Campesino, a Soñador, Palomo y no sé qué les más. El que más hizo eso, sí estoy convencido, es Arturo Mercado, ¿no? Que tiene una ductilidad impresionante, Ujú. desde graves hasta agudos, como el mejor. Además, fíjate que, chicos, quienes quieran hacer doblaje, ahí les va un consejo de un grande que es de Arturo Mercado. Dijo, no, mira, a lo mejor no cambia tanto tu voz, porque es muy difícil hacer un rango así gigantesco, ¿no? Pero lo que va a cambiar es la personalidad. Si tú haces la misma voz, por ejemplo, Dexter habla así. ¿y qué otro personaje habla así? Bueno, es que hay varios. Lo que pasa es que le cambias la personalidad, le pones una personalidad a cada uno y aunque sea la misma voz entre la imagen y la personalidad, ya nadie lo va a escuchar igual. Ese es el Okey. secreto del asunto. Es que el doblaje es magia. A mí me encanta. Ya que estabas hablando ahorita de Dexter, Yamil Atala, que estamos en esta plática con este gran actor, productor, director, estudió música también. Yamil, Dexter es uno de los grandes personajes también que aparte entrando al otro rumbo, a esto de la animación que viene de Estados Unidos. Este fue el que dio paso a Cartoon Cartoons, fue, digamos, wow, el parteaguas, ¿no? Y es una animación totalmente diferente. Fueron más de 200 episodios. La verdad es que, bueno, es uno de los personajes que más recuerdan los noventeros y después de los 90 también. ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de esta otra forma de humor, de animación, de personalidades, como lo comentabas? ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de Dexter?
Bueno, ¿no tienes a Didi ahí contigo? Porque No, ya, no vino, a lo mejor está escondida, ¿eh? ay, porque ya ves que ya push the red button y ahora con la guerra de Rusia, da miedo. Pero vi a Cerebro por acá también. Yo hice a Cerebro primero en la serie. En la serie yo hice primero a Cerebro y luego, no sé qué pasó con mi querido y extrañado Luis Alfonso Mendoza, y dejó el papel que él hacía a Dexter. Alex. Y entonces, pues va, me lo ofrecieron a mí y ya dejé a Cerebro y bueno, pues a hacer. ¿Qué te puedo decir? Cuando empezó Cartoon Network, ese parteaguas para la televisión animada, que fue Cartoon Network en ese tiempo, yo creo que después, bueno, eso me han hecho saber, porque ya no lo he visto, que ya como que perdió el rumbo. Pero esas primeras series, Dexter, Las chicas superpoderosas, La vaca y el Ed y Eddie, pollito. La vaca y el pollito, Ay, ¿dónde estará la bacota? Ay, estoy hablando como pollito. eh, esas series pues fueron una idea diferente. Fue una transición entre las caricaturas que había antes y las que iban a seguir después. Y esa transición logró hacer unir a tanto a los que veíamos caricaturas de antes como a los que empezaron a ver caricaturas en ese momento. Y bueno, se atrevieron a hacer cosas. Ya ves que Vaca y Pollito realmente era para adultos. Ujú, Yo creo sí, que fue la, yo creo que fue la primera para adultos. Nada más que aquí, ya ves que los programadores no ven qué cosa y nada más las ponen y ya. Pero si lo hubieran visto, lo hubieran puesto a las 10 de la noche. Pero qué bueno que no. Qué Oye, bueno que justo ese tema es bien interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a que todas, bueno, entre comillas, todas las caricaturas, series animadas son para niños y no, o sea, hemos platicado aquí en Cartuneando de Ren y Stimpy, de La Casa de los Dibujos, hemos platicado de muchas series que han sido para adultos, ¿no? Daria, por ejemplo, también, aunque no son quizá sarcásticos o irreverentes o tal, finalmente es un humor negro diferente, pero La Vaca y el Pollito también era para adultos, ¿no? ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, para... Es una personalidad totalmente distinta a Dexter, que era un niño genio, o a Yoria de Leo, que pues era de animación japonesa, pero ¿cómo entrarle al toro por los cuernos con esto de una animación para adultos? fue muy fácil. Para empezar, no sabíamos que era para adultos. Así nos llegó la serie y punto. La dirigió Javier Rivero, que él siempre ha sido muy, muy doble sentido, muy chistosón, ¿no? Y entonces, déjame confesar que no ensayábamos como decía el libreto. Decíamos cada barbaridad, nos la pasábamos jugando, que era parte y es parte del encanto de la actuación en donde lo hagas. Es un juego muy serio, pero es un juego. Entonces, bueno, ensayábamos cualquier cosa, nos moríamos de risa y empezábamos a grabar, ya nos apegábamos más al texto, pero no al 100%. O sea, los libretos originales no los hicimos al 100%. Y Javier se le ocurrían cosas y luego te daba libertad para meter otras cosas y quedaba lo que todo mundo ha visto, ¿no? Entonces eso, de alguna forma, hizo que aunque fuera para adultos, no se notara que era para adultos. Aunque bueno, no, pues, ahora sí que no se puede ocultar, no se puede ocultar. Es una serie para adultos visualmente, porque Claro. ya ves que el pollo es un falo, la vaca que tiene sus ubres que son, pues, son senos, pues, ¿no? Y bueno, y el hombre, ¿cómo se llama? Sin pantalones que están haciendo las tepalcuanas, etcétera, etcétera. Y Que sí le aparte, bueno, quitamos, uno lo ve, por ejemplo, lo vimos en los 90, ¿no? Finales de los 90 y teníamos cierta edad. Ahora, 20 años después, nos saben distinto también las series, ¿no? Yo creo que eso también es la magia de las producciones que quedan allí, pues en la memoria, porque uno los vuelve a ver y claro que te ríes de chistes distintos. fíjate que sí tienes toda la razón, y en ese sentido, resulta que Caballeros del Zodíaco sí ha sido muy especial. Ay, sí, tiene una magia que no la puedo desglosar, no sé por qué, pero Caballeros del Zodíaco, cuando vas a las convenciones y a donde te invitan, llegan los papás con los hijos y los hijos encantados. Y la causa por la que los hijos se enamoraron de la serie es porque los papás, en un principio, los obligaron, subrayo, lo obligaron a verla. Ay, papá, era cuando tú eras niño, ¿qué te pasa? Y le empiezan a ver y después, papá, no, pon el que sigue. Se enamoran los niños. Y así es como ha trascendido, aunque no haya pasado, aunque haya tenido etapas de ausencia, ¿no? En las pantallas. Si yo tuviera hijos, eso haría. Créemelo, Yamil. Ah, sí. Oh, muy bien. Oh, Oye, sí. y justo sobre Dexter, para redondear nada más también esto de Dexter, se habla mucho, por ejemplo, que las primeras temporadas era un humor totalmente distinto a la última temporada, porque inclusive cambiaron de director, la animación era diferente y tal. ¿Tú lo sentías también? Es decir, los primeros episodios
sentías un humor diferente de Dexter a los últimos capítulos? Mi reto al principio era no hacerlo como Luis Alfonso, porque Luis Alfonso le puso la personalidad que él pensó que era la correcta, Ujú. y yo puse la personalidad que me daba el personaje ahí, ¿no? Entonces, correcta de uno o de otro, yo creo que no hay. Yo creo que cada quien simplemente fue la versión de Luis Alfonso y la versión de Yamil. Pero de eso sí, la diferencia como tanto ahí como, por ejemplo, en Dos hombres y medio, notas, pero es que son impresionantes los cambios que hacen. Cuando menos como actor que estás viendo una y otra vez las escenas antes de grabarlas y luego ya grabándolas y que te equivocas y vuelve a pasar y las sigues viendo. Entonces sí notas muchísimo los cambios, mucho, mucho, mucho. Y a veces son muy dolorosos. ¿Te caía Porque bien Dexter? Porque era tremendo, ¿no? Era así un genio, era el más inteligente, pero no tenía quizás paciencia para muchas cosas. Hace rato preguntabas por Didi y pues no la soportaba aunque fuera su hermana. Ay, pues, ¿cómo le voy a soportar si echaba a perder todos mis experimentos? No puede ser. ¡Ah! no, pues, lo que pasa sí, fíjate que yo no soy, por supuesto, un genio para nada, pero siempre me iba muy bien en la escuela, pese a que no estudiaba. Captaba muy bien lo que estaba en la clase y podía después hacer tareas todo sin problema. Y además por ejemplo, los libros, era muy tramposo. Leía el principio, el medio y el final y me imaginaba el resto. Y entonces cuando había que hacer resúmenes o presentación del libro en la clase, hace cuenta que yo lo había escrito, entonces me lo sabía muy bien. Entonces eh, no había ningún problema para identificarme con o cuando menos para aspirar a ser un genio, ¿no? Además, siempre de chiquito yo me ponía a hacer mis inventos también. Ninguno servía, ninguno funcionó como justamente. Entonces, no, me caía muy bien, la verdad, sí. Y lo de hermana, como yo no tuve hermanas más que un hermano, pues no me daba, no me causaba problema. Wow. Ah, Yamil, pues bueno, los minutos se nos han ido. Ya me apareció por acá el mensaje de que está a punto de, de terminarse esta, porque ustedes sabrán, amigos, que estamos platicando vía Zoom y ya saben cómo es esto de la tecnología. Muy bondadosa, sí, pero tiene también sus asegúnes, ¿no? Yamil, Ujú, yo te prometo que platicaremos más adelante porque estos son algunos de los tantos personajes que has interpretado. No hablamos de Piglet, por ejemplo, o del Rey Pilaf, que también sigue todavía después de tantos años pues ahora ya como aliado de Goku, pero platicaremos de eso, si tú me permites, más adelante. del General Chang, sí, de tantos. Exacto, sí, No, sí, sí, hombre, claro que sí. pues que con ¿cuántos años de trayectoria tienes? De, 42. Ahí está. Entonces, bueno, ustedes, amigos de Cartuneando, verán, sabrán, entenderán que son muchísimas pláticas las que necesitamos más adelante con Yamil Atala. Yamil, pero ¿será posible que te puedas despedir de los amigos de Cartuneando con algún saludo de alguno de estos personajes o con los dos, si tú quieres? Amigos de Cartuneando, sean muy listos, sean inteligentes, si es que quieren seguir siendo mis asistentes personales. Así que sigan escuchando a Lalo González y viéndolo, ¿eh? No se lo pierdan. Es súper, súper, súper dinámico. Y para que no se lo pierdan y eleven su cosmos más allá, les envío un plasma relámpago. Ah, qué hermoso. No, hombre, Yamil, yo, bueno, ¿qué te digo? Sabía que esta plática iba a ser todo un gozo, así ha sido, y pues yo insisto, seguramente te marcaré más adelante para poder platicar de tanto trabajo que has realizado y para que todo el mundo sepa quiénes están detrás de estas voces, de estos personajes que siempre los tenemos en el corazón, en la mente, porque así creo que nos saben más deliciosos estos personajes, porque sabemos bien a bien que son personas talentosas las que les han puesto esa voz. Muchas gracias, te agradezco mucho tus palabras. Y también para que la gente sepa que no hacemos nada más doblaje, ¿no? Que como te dije al principio, se nutre de otras cosas, que hemos producido televisión, teatro, que hemos hecho canciones, que alguna película está por ahí. Tenía un estudio de doblaje y que producíamos películas para cine de Sony y de Universal, y producíamos un programa de televisión que creo que todavía sigue al aire, de los mejores músicos. En fin, todo lo que un actor hace alrededor del doblaje, que nutre al doblaje. No, Sí, hombre, es que exactamente. les prometo, yo sé que estudiaste también música, Un poquito, sí. ¿ya no? Pues, lo que pasa es que estudié un poco de música y estudiamos mi hermano y yo en un grupo donde ya todos sabían mucho más que nosotros. Nos sentíamos verdaderamente idiotas. Entonces, sí, porque ¿de qué me hablan, no? Tocaban tan, tan, ¿en qué clave está esto? Y yo, ¿qué clave? ¿De qué me está hablando la maestra? Y después, gracias a Radio 13 y gracias que pasaba música que me encantaba y justamente y a Neil Diamond, que yo me volví su fan,
de repente encontré una partitura y traté de sacarla y me hice autodidacta. Wow, no hombre, eso es talento, amigos. Ya quedamos con Yamil de que vamos a platicar más adelante porque claro que hay mucho más que platicar aparte del doblaje, que quizá en esta ocasión, bueno, fue lo que más consumió nuestro tiempo. Yo sigo viendo los muñecos que tiene acá y de verdad que es espectacular, es magia pura. Te mando un abrazo, Yamil, y muchísimas gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Laura, te agradezco mucho y te mando un abrazo y muchas bendiciones. Que Y estés bendiciones a muy... todos. Sí, sí. Hasta luego. Adiós.